Buenos días, somos el equipo número 4, el cual está conformado por Lumi Ramírez, Daniel Ruiz, Geraldine Serpa y mi persona, Rosmary Chacín. El tema a desarrollar es escenario económico 2022-2023, respondiendo a la interrogante hacia dónde la economía y los mercados financieros en Venezuela. En el comportamiento macroeconómico reciente del país se destaca una ralentización del crecimiento económico, especialmente a partir del segundo trimestre de este año en comparación con el año 2021. En este resultado inciden los factores del ámbito doméstico que aluden a la persistencia de las fallas de las políticas económicas y restricciones de los recursos fiscales, y que son estancamiento a los avances hacia la estabilización macroeconómica. Si bien es cierto, las finanzas públicas han mejorado este año, no se puede proyectar una tendencia a la consolidación fiscal. Los fundamentos de tal mejoría son endebles, en tanto ella deviene de un aumento de precios mundial del petróleo que tenderán a bajar. Como consecuencia de la recesión mundial, que parece un hecho irreversible, es importante mencionar que se debe tener límites en la reducción del gasto público, como lo demostró en el pago de los educadores al cronograma de retraso en los pagos de su bono vacacional anual. Estas restricciones seguramente se harán mayormente para el año 2023, como consecuencia del avance ciclo político electoral que deberían culminar para el año 2024. La problemática económica local, el incremento de la producción petrolera venezolana confronta varias restricciones. Unas de ellas, entre ellas podemos mencionar la falta de inversión, la falta de seguridad o de servicios públicos, como entre ellos podemos hablar vialidad, comunicación, seguridad, servicios básicos, entre ellos agua, luz, así como también la falta de infraestructura. Esas podrían ser una de las limitaciones en las que la producción petrolera no haya un crecimiento que ayude al país a desarrollarse y a crecer económicamente, a generar otra fuente de ingreso que no en la cual pueda aumentar o mejorar la calidad del venezolano. De acuerdo con estimaciones para el año 2022 y 2023, el volumen promedio exportado de crudo y productos derivados de hidrocarburos alcanzaría 615 y 725 mil barriles diarios de crudo, respectivamente, siempre y cuando fuese factible el incremento en la producción, como antes mencionado. Sin embargo, que en el 2023 PDVSA seguirá estando limitada en cuanto a la generación de recursos de los líquidos de su exportación, dado los compromisos de deudas acumuladas con el fondo chino. Es importante mencionar que entre los panoramas que se ven para el año 2022, el crecimiento económico debería ser a través de la producción petrolera, de la hiperinflación a la inflación persistente, de la política cambiaria, la estabilidad del tipo cambiario, lo cual se puede notar que para este mismo año 2022, los últimos meses del año, entre estos noviembre, diciembre, el cambio, la política cambiaria o el cambio, lo que es el manejando las tasas del Banco Central de Venezuela y el paralelo, ambas tasas que reflejan un aumento significativo. Sin embargo, es importante destacar que la tasa de paralelo es la que mayor impacto ha tenido en la sociedad venezolana. Sin embargo, el Banco Central no se queda atrás, a pesar de que su aumento no ha sido diariamente alto, pero sin embargo ha subido constante diariamente, lo cual ha hecho que
se note el cambio en la economía, entre ellos los precios, la alza de los precios, entre otros. La caída del poder adquisitivo es otro de los panoramas del 2022 en la cual se ve afectada Venezuela. Aún se mantiene con esa característica. El sector financiero debilitado. Otra característica que para el año 2022, finalizando el año, aún así se ha mantenido. Mercado financiero. Cuando hablamos de mercado financiero, cuando nos referimos al origen del mismo, el mercado financiero nace antes de que existieran las bolsas y de hecho antes de que existiera cualquier tipo de operación comercial organizada. Esto de acuerdo con una definición que dio el autor Levinson en el año 2008. En este sentido, podríamos decir que los mercados financieros existen desde que la humanidad se hizo sedentaria. Adicionalmente, para dar una definición, podríamos hablar sobre el autor o hacer referencia, Baillo, que se refiere que los mercados financieros es el mecanismo o lugar donde se intercambian los instrumentos o activos financieros y se determinan sus precios. Actualmente el concepto de mercado ha cambiado porque no se exige la existencia de un espacio físico, ya que la negociación se produce a través de la red informática, la red telefónica. Esto lo podemos, este último descripción podemos hacer énfasis al autor Escribano y Bravo. Los objetivos del mercado financiero es la concentración de capitales, transformación de los riesgos, comercializar internacionalmente, pues a cambio de la prestación de un dinero prestario. En este sentido, los mercados financieros, su objetivo no es que la asignación eficiente de los ahorros de la economía hacia los usuarios finales de los dichos fondos, cuyo objetivo es fijar el mecanismo que se interactúan los activos y se determinan los precios. Los mercados financieros es de gran importancia, son fundamentales para el crecimiento económico y empresarial de cualquier país. A través de esto, la economía en general y las empresas tienen la oportunidad de crecer debido a que permiten una asignación eficiente de los recursos. Es decir, que los mercados financieros facilitan el intercambio de recursos y capital entre empresas, gobiernos e inversionistas. Por otra parte, es algo vital para que las personas lo puedan entender, para que sepan las funcionalidades y darle uso y utilizar las herramientas necesarias para llevar a cabo y dar el mayor crecimiento de un país. Los mercados financieros están compuestos o conformados por todas las personas que intercambian activos financieros, ya que cuando pensamos en un mercado a nadie le viene a la cabeza un lugar vacío, a nosotros nos viene un lugar lleno con muchísima gente. Cuando nos vamos, lo ejemplificamos a un espacio físico, es decir, debido a su palabra de derivado mercado. Entonces podríamos decir que los mercados financieros están conformados por todos los inversores que compran y venden estos activos financieros. Los mercados financieros en Venezuela están regulados por la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras mediante la Ley General de Bancos. Los mercados de capitales están conformados por una serie de participantes que compran y venden acciones e instrumentos del crédito con el objetivo de que los financistas resguarden sus necesidades de capital y los inversionistas pongan su exceso de capital en negocios que generen gran rendimiento. Podríamos decir que esto generaría un ingreso pasivo para el inversor. Se podrían evaluar antes de la inversión
lo que son los riesgos, ya que puede ser alto, medio o bajo. Y en Venezuela el mercado está regulado tradicional por la Comisión Nacional de Valores a través de la Ley de Mercado de Capitales. Esta ley regula la oferta pública de valores, cualquiera que esto sea, estableciendo de a tal fin los principios de la organización y funcionamiento, las normas rectoras de la actividad de cuantos sujetos y entidades intervienen en ellos. El mercado de capital, como cualquier otro mercado internacional, está conformado por una serie de participantes que compra, vende acciones e instrumentos de crédito con la finalidad de ofrecer una gama de productos financieros que promuevan el ahorro interno y fuentes de capital para las empresas, ya que esto va a generar un rendimiento. Los mercados de capitales son una fuente ideal de financiamiento por medio de la emisión de acciones con el fin de mantener balanceada la estructura capital de la empresa. De este modo, actualmente el mercado se escasea de estructura de actores a la altura, a lo cual debería ser un sitio de intercambio por excelencia entre emisores e inversionistas y un marco jurídico actualizado. No obstante, se encuentra gente brillante, organismos formales y un potencial exponencial que pocos entienden, pero que benefician a muchos con el fin de llevar una manera correcta, a fin de desarrollar una idea para las personas que deciden en el mercado de valores, de que este sea más confiable, con el fin de invertir allí y que este sea más confiable y transparente en términos legales, contables y financieros. Si vemos la lámina o la presentación, podemos notar que la situación de la banca venezolana en el colapso del país tiene características importantes como son colapso económico, plan de ajuste y estabilización. Colombia sustituye a Venezuela y toma su cuarto lugar. Esto en relación a un análisis a la diapositiva en la que vemos que Brasil es la que tiene activos de la banca de millones de dólares con mayor repunte y Venezuela queda de último, siendo este 5.432 es la baja de activos de la banca en millones de dólares representados para marzo de 2021 en los mercados financieros. En los mercados financieros en Venezuela, adicional podemos notar que existe una liquidez versus, cuando hacemos la comparación de la liquidez versus la base monetaria, la cual está representada el color rojo por el 4% de las semanas de la base monetaria, el color verde 4 semanas M2. En esto se caracteriza por la hiperinflación, la inflación y alto encanaje. Si vemos cómo son los movimientos, los altos y bajos, vemos que el color rojo es el que tiene mayor impacto, teniendo un 163,48% en relación al 4% de la semana de base monetaria. Mientras el 4% de la semana M2 ha iniciado muy bajo, con una alza superior al 100%, pero no supera, siendo esta 126,50%, es decir, no supera el 130% en relación al color rojo, al otro índice que es 4 semanas base monetaria, y sin embargo se entorna a una bajista para el año 2022. Es importante mencionar que la otra de las gráficas, que lo podemos ver aquí ejemplificado de forma detallada o separada, de la liquidez monetaria representada en dólares. En los millones de dólares tenemos en la primera, o mejor dicho, la gráfica izquierda, tenemos que tiene para el año 2022 bajista, aunque para el año bastante bajo,
Y la segunda columna, la segunda gráfica que tenemos para el lado derecho, se nota en millones de dólares para el año 2022 un poco de crecimiento que va entre 1.500 a 2.000, va un crecimiento aproximadamente de esos dos números. Gracias. Hola, buen día. Soy Lumi Ramírez. A continuación les presento la situación de la banca venezolana 2022. En este gráfico podemos observar el comportamiento de las carteras de crédito total del sistema bancario, con una recuperación modesta desde octubre de 2021, que pasó de los 300 a 500 millones de dólares de crédito a mediados de este año, frente a un gran requerimiento del sector privado para generar el impulso productivo en la economía contraída. Las carteras fuertes con mayor recursos son los créditos comerciales y los agrícolas. Para los demás sectores, esto representa una pérdida de oportunidad en adquirir el uso de créditos a pesar de su pequeño repunte, aumentando los problemas de crecimiento económico y generando un daño a la banca, contribuyendo a su debilitación. En este último trimestre, las carteras de crédito total es de 663 millones de dólares, con un encaje del 73% y una intermediación del 14%. Con este escenario implica que el crecimiento del crédito se hace cuesta arriba, debido a que el tamaño de la cartera de crédito requerida actual es de alrededor de 10.000 millones de dólares de crédito, lo que representa una brecha importante en obtener el crecimiento económico sostenido. Por otro lado, en un supuesto caso, si se disminuye el encaje del 10% y unas intermediaciones aumentadas al 60%, los economistas del Observatorio Venezolano de Finanzas advierten que solo se alcanzaría una cartera de crédito de unos 3.100 millones de dólares, aun cuando las necesidades son de 10.000 millones de dólares. Por esto es muy importante aumentar las carteras de crédito, ya que es uno de los pilares para el crecimiento económico y con ellos la consecuente generación de empleo, para propiciar así la capacidad de compra y aumento de la producción industrial y la generación de los puestos de trabajo. Ahora, en el 2023 pasaremos a ver 4 elementos fundamentales para la recuperación de la banca. Primero, la disminución del encaje, lo que significa que las reservas bancarias de liquidez tienen que bajar progresivamente y apuntar a tasas del 10%. Esto ayudaría, aunque no es comprometedor, debido a que la banca está muy reducida. Segundo, permitir la dolarización de activos y pasivos de la banca para prestar fondos o dar créditos y permitir la intermediación entre bancos en dólares, que ayudaría al crecimiento económico. Tercero, la inversión extranjera directa, con previo levantamiento de las sanciones y lograr un proceso de capitalización y asociación estratégica con inversión de banca extranjera directa. Esto tiene que ver con la entrada de nuevos bancos extranjeros al país. Cuarto, fusiones y adquisiciones. Con una economía de hoy reducida, actualmente existe una cantidad de bancos muy alta, lo que se debería realizar la fusión entre ellas para crear sinergias, aumento de eficiencia y llenar las brechas comerciales y actualizaciones del talento y las tecnologías. Para las perspectivas económicas tenemos 3 puntos o 3 factores importantes, que son la política económica, en lo determinante y en la certidumbre. En la política económica tenemos que la estabilidad de cambio que es aplicada se traduce en pérdidas de reservas internacionales, lo que conlleva la desestabilización en el futuro. No hay forma de contener la demanda de dólares sin afectar las reservas ya limitadas por 4.800 millones de dólares. También en la flexibilización de la política monetaria hay 3 puntos por atacar, que es la disminución del encaje, la presión cambiaria y la inflación.
No puede haber crecimiento alguno económico con un encaje tan alto del 73%, con una política fiscal expansiva versus la inflación. Es debido a que el gobierno es muy voraz en el gasto público. Para lo determinante, un eventual crecimiento en el 2023 no va a depender de la política fiscal o monetaria, sino de aumentar la producción petrolera. Principalmente esto es a largo plazo por razones técnicas de la industria petrolera. Ello está sujeto al relajamiento de las sanciones y de las nuevas inversiones. Por otro lado, la tasa de inflación seguirá variando por el comportamiento del tipo de cambio. Dependerá de la dolarización en formalizarla o no. Las restricciones de las reservas y el financiamiento externo, sin reserva y sin entrada de capital externo, no hay crecimiento y afecta a las importaciones directamente. Para el 2023 tenemos como certidumbre que el tipo de cambio se va a depreciar de forma importante. Si no hay un aumento significativo de la producción petrolera, no se puede contener la depreciación sin las reservas. No hay manera de estabilizarla para el 2023. Esto es también porque la demanda en bolívares es menor, porque la tendencia es que los venezolanos no van a aumentar la demanda en bolívares, sino en dólares. Esto es un problema para la expansión fiscal y monetaria. La demanda de dinero está cayendo porque cuando nos llegan los bolívares, producto del gasto público, cobro de servicio o crédito, el deber ser es usarlo para las transacciones en bolívares, pero cuando los usamos para comprar dólares o adelantar el consumo, esto repercutirá en el aumento de la inflación, diluyendo el saldo monetario y el saldo fiscal, disminuyendo el crecimiento económico del país. ¿Hacia dónde la economía y los mercados financieros en Venezuela? En resumen, tenemos como perspectiva en el 2023 lo siguiente: aumento en el consumo de las ventas y bienes y servicios en el sector comercial, mayor competitividad en las empresas debido a la falta de crédito y al impacto que tiene la apreciación cambiaria en el sector. Se requiere capital extranjero para el aumento de la producción petrolera. La desaceleración de los precios del petróleo es determinante. La demanda en dólares aumentará por la merma de la demanda de dinero en bolívares, lo que la capacidad de crecer está limitada aproximadamente en un 3.5% para el 2023. Para este año 2023 no hay mayor crecimiento en los mercados financieros ni en lo económico en comparación con este año 2022. Debido a que el Banco Central de Venezuela no tiene reserva, no hay aumento considerable de la producción petrolera, precios del petróleo tienden a la baja. A medida que los precios del petróleo desciendan, será más costoso para el gobierno contener la inflación y la devaluación, y con un sector en construcción paralizado, la falta de incentivo en el sector industrial, no se ve gran actividad económica para el 2023. Al menos que exista entrada de capital extranjero o aumento de la producción petrolera. Esto es todo. Gracias por su atención.